los factores psicosociales, el estrés laboral y su relación con la alienación laboral en las organizaciones. Esta investigación forma parte de la línea de investigación de recursos humanos y es en conjunto con otros investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, para contextualizar un poco acerca de lo que es nuestro proyecto de investigación, es importante resaltar que hoy en día las organizaciones se encuentran en constante movimiento. Este movimiento está marcado por el dinamismo del medio ambiente en el que hoy por temas de pandemia nos encontramos en México. Esta investigación y bajo el interés precisamente sobre literatura en psicología organizacional y gestión de recursos humanos, pues se busca analizar, descubrir las causas de la alienación laboral y los efectos que esto puede provocar en los colaboradores, como o conocidos como riesgos psicosociales y el estrés laboral. Pues precisamente los cambios en los ritmos de trabajo en el que nos desenvolvemos, como les decía hace un instante, por tiempos de pandemia, pues han hecho que surjan comportamientos desviados en los colaboradores, pues de cualquier organización, afectando realmente o severamente la salud social, física, mental y emocional de los colaboradores. Por tanto, analizar el comportamiento alienado de los trabajadores es muy importante para nosotros. Por su parte, Alonso, que es un autor, sugiere que la alienación implica una desconexión o desarraigo del individuo sobre las cosas, sobre las personas, sobre las ideas, sobre prácticamente el mundo que le rodea. Por lo tanto, el entorno laboral es uno de los contextos precisamente en los que los individuos pueden experimentar la alienación. Y este término aquí en México es muy poco estudiado y en muchas ocasiones pasa desapercibido o bien inadvertido, ya que las personas en sí mismos, estos colaboradores, trabajadores, pues no se dan cuenta de que padecen esta condición. Un trabajador que se siente hastiado, desencantado por las actividades que desarrolla día a día, en la cual se encuentra aburrido, molesto, cansado en su trabajo o incluso se siente frustrado por las funciones o las actividades que desarrolla, pues no se percata que estas características es tener un comportamiento alienado y que puede desencadenar factores de riesgo psicosocial que de todo esto pues se pueda desprender. Como resultado, representa completamente por parte del colaborador una pérdida de lo que es su propia identidad. Es decir, que en este sentido el colaborador no le encuentra significado a las actividades que desarrolla en su trabajo y en la cual entonces puede presentar síntomas de desorientación, incapacidad, impotencia, insignificancia o aislamiento en lo que es el trabajo, es decir, pues prácticamente el que se sienta hastiado, aburrido, molesto, cansado por las actividades que desarrolla. Es así, entonces, ante la escasez de identidad del colaborador en la organización, se genera una serie de efectos o comportamientos en los colaboradores en la cual puede afectar su rendimiento, su productividad, tanto de forma individual, organizacional y social. Entonces, de acuerdo con este planteamiento, la alienación laboral es identificada como AL, son condiciones que pueden desprender factores de riesgo psicosocial en la salud de un colaborador. Por lo tanto, los factores psicosociales en el trabajo son interacciones entre lo que es el trabajo,
que el trabajo conlleva lo que es medio ambiente, satisfacción en el trabajo, las condiciones propias de la organización y la persona. Son estas interacciones. En la persona, en que conlleva pues las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura, la situación personal que tiene fuera del trabajo. Entonces, estas interacciones entre lo que es trabajo y persona genera percepciones, experiencias que realmente van a influir de forma negativa incluso en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción laboral. Nosotros en la investigación utilizamos una metodología para precisamente determinar cómo es el comportamiento de alienación laboral que sufren los colaboradores de una empresa. Entonces, los factores psicosociales y el estrés laboral en la salud de los colaboradores de una empresa integradora de negocios, que fue la empresa que nosotros tomamos como objeto de estudio, su giro está enfocado a desarrollar o realizar servicios de consultoría. Está ubicada en la ciudad de Toluca, Estado de México, y se consideró este negocio porque la mayoría de los colaboradores sufrían alienación laboral. La información que presentamos es de tipo descriptiva, es un proceso de investigación en el que se observa prácticamente el comportamiento de estas variables en un contexto natural. Nosotros tomamos como características de población y muestra las siguientes puntualizaciones. La población de estudio precisamente es la sede central de la organización. Esta organización cuenta con 83 colaboradores. Luego, obviamente, de descartar a todo personal que estuvo ausente por temas de pandemia o por otras cuestiones. La recolección de datos que se utilizó fue de una forma censal, dado que participan todos los colaboradores de la organización. En este caso, quiero resaltar que no hubo ni una muestra ni una estrategia de muestreo para determinar la población, ya que solamente en estos momentos o en esos momentos, en esa temporalidad, solamente la empresa contaba con 83 colaboradores. Nuestro supuesto de investigación surge de la siguiente forma. Si se logran identificar los factores psicosociales, se permitirá disminuir los factores de alienación laboral que sufren los colaboradores de la empresa integradores de negocio. Tomamos como instrumento de medición un proyecto precisamente que es la norma oficial mexicana 35, que habla de los factores de riesgo psicosocial. Se utilizaron 3 cuestionarios, que es guía de referencia número 1, que era para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a un acontecimiento traumático severo, un cuestionario de referencia número 2 para identificar los riesgos psicosociales y un cuestionario de referencia 3 para poder identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluar así el entorno organizacional de nuestro centro de trabajo. La evaluación de los cuestionarios fue coordinada junto con el área de recursos humanos de la empresa a fin de que realmente se pueda identificar los aspectos que pudieran perjudicar a los presentes y que pudieran en todo caso afectar su calidad de vida. Dentro del diagnóstico se utilizaron 3 fases, que fue identificación, evaluación y medición. En la parte de identificación consiste en describir e identificar la presencia de los factores de riesgo psicosocial. En la parte de evaluación era realizar precisamente la medición de estas características o variables que pudieran afectar la salud de los colaboradores, y en la medición se hizo la asignación de números a estas variables de las unidades de análisis para hacer evidente precisamente la presencia de estos factores. Estos fueron nuestros resultados. Dentro del análisis de datos se hizo una recopilación, una codificación de datos de cada cuestionario que aplicamos. Recuerden que fueron 3. Se procedió entonces a hacer un análisis descriptivo de cada variable y los resultados en esencia fueron tabulados y analizados de este punto. Se encuentra la norma 35, donde se calificó precisamente el instrumento, que era el ambiente, los factores de la actividad, la organización, liderazgo, el entorno, las condiciones de trabajo, la carga, la falta de control, la jornada laboral, la relación trabajo-familia, de liderazgo, relaciones en el trabajo, temas de violencia, reconocimiento del desempeño y el sentido de pertinencia.
se obtuvo un semáforo grupal de las actividades que integran Núcleo. Recuerden que Núcleo es una integradora de negocios que da servicios de consultoría y estas son las empresas que tienen ellos como sede, y estos fueron nuestros resultados. Considerando entonces los resultados que tuvimos en el lámina anterior, se desarrolló cierto tipo de estrategias junto con el área de recursos humanos para minimizar los factores de riesgo. Por categorías, que fueron las anteriores que les había mostrado, se da también en categorías. Y bueno, la categoría ambiente de trabajo, factores de la actividad, organización y liderazgo. Por cada uno de estos factores se procedió con el área de recursos humanos a desarrollar una estrategia puntual específica para minimizar el impacto que tuvimos en estos canales. Como conclusión, bueno, pues los datos arrojados por el instrumento trae consigo que junto con el apoyo del área de recursos humanos, se da una serie de recomendaciones para minimizar el impacto. Desde la perspectiva de la alienación laboral puede reflejarse a primera instancia que estos factores pueden provocar conductas desviadas, como les había comentado, impotencia, falta de sentido, ausencia de normas, aislamiento o autoextrañamiento. Cabe resaltar que estas son unas primeras aproximaciones a los resultados de alienación laboral en la empresa. Como tal, faltaría desarrollar ahora un instrumento específico para determinar el grado de alienación. En este caso nosotros vimos todo lo que conllevan los factores de riesgo psicosocial. Ahora nos faltaría desarrollar un instrumento para poder correlacionar estos puntos y realmente reflejar si estos puntos, como les comentaba hace un instante, afecta realmente la productividad de los colaboradores. Pues estas causas dependen de la existencia de aspectos socioemocionales, organizacionales, psicológicos que influyen en los empleados. Por ello, el conocimiento y entendimiento sobre la alienación laboral y los factores de riesgo, pues puede ayudar a seleccionar mejores herramientas y acciones para la organización. Las circunstancias laborales son actividades que han ido evolucionando, por lo que los profesionales del área de recursos humanos deben aminorar métodos de trabajo que sean poco efectivos. Los resultados de este estudio pues permiten dar pauta al desarrollo de estrategias dirigidas a disminuir la alienación laboral y los factores de riesgo psicosocial, favoreciendo así la alineación del sujeto frente a sus necesidades, deseos, capacidades, sentimientos, relaciones interpersonales y actividades mismas de la organización con una muy buena satisfacción laboral. Sabemos que esto es un resumen muy breve de una investigación tan extensa que se desarrolló, pero les agradecemos muchísimo la atención.